Porque yo en particular soy Manuel Esbert, psicólogo clínico, psicoanalista y dirijo Simática, donde hemos publicado la obra de la doctora Weldon, y tengo mucho interés y tengo conexión en Facebook con los grupos, con los movimientos, pero no he tenido un encuentro personal, con lo cual hay que aprovechar. Para mí, por lo menos, es un momento excelente, ¿no? ¿Qué más? Lo siguiente es hacer una breve... Que hablemos todo. Bueno, sí, vamos a hacer un coloquio. Lo que se trata que sea un coloquio, que participéis, que opinéis, que preguntéis, que aprovechemos la presencia de una experta que lleva muchos años acumulando un trabajo enormemente rico. Donde lo tenéis mejor es en los 2 libros que ella ha publicado, pero vamos a aprovechar su presencia y charlar con ella, ¿no? La doctora Weldon tiene la característica que ella se licenció en psiquiatría en Mendoza, en Argentina, y se fue y se especializó en una clínica norteamericana muy famosa, prestigiosa, que era la clínica del doctor Karl Menninger. Estuvo haciendo ahí un trabajo con ellos, pero se encontró con que realmente tenía una formación que superaba la formación de los médicos básicos de la Menninger, porque ella había tenido una excelente formación previa con un psicoanalista que ha sido muy importante en el movimiento psicoanalítico, que ha sido el doctor Horacio Echegoyen. Con lo cual duró poco en la Menninger y se fue a Londres. Tomó contacto con la clínica Tavistock y la clínica Portman, que es una clínica que fue fundada para atender casos de gente que estaba en la cárcel, ¿no? No, actos antisociales. Antisociales. ¿Podía estar en cárcel o no? Y ahí empezó a especializarse en una población que estaba hasta entonces poco atendida, y fue tomando contacto con mujeres presas por delitos de sangre que habían tenido delitos sobre todo a sus propios hijos. Y no, discúlpame un minuto, no. Sí. Esto no se conocía para nada, la verdad. La clínica estaba, en una clínica ambulatoria que estaba, y generalmente estaba atendida sobre todo por hombres, no por mujeres. Mujeres eran muy pocas las que venían. Está el eco. A ver. Ahora. A ver. Sigue hablando. Ok. Esto en sí mismo, no, está haciendo cosas raras, ¿eh? Ya escucharme a mí no me gusta mucho, pero escucharme tan en forma distorsionada me da más molestia. ¿Ahora está bien? Sí. Además no creo que mucho me haga falta, pero bueno, esta es una clínica que se fundó en el 1932, por psicoanalistas muy conocidos, que tenían, inclusive estaba Freud, estaba todo el mundo metido en esto desde el inicio. Después quedaron pocos como Graeber. Y la clínica se formó para poder entender qué es lo que pasaba en las personas que cometían actos antisociales. O sea, que quería darse una otra perspectiva, otra opción a mandarlos a la cárcel. Y entonces por eso, y que además, yo creo que estos psicoanalistas estaban muy curiosos, además, curiosos en la forma positiva, de poder entender qué es lo que pasaba en esa psicopatología tan rica en cierto sentido, pero qué pasaba en esa gente que la única opción que se le daba era mandarlos a la cárcel y castigarlos. Entonces esa fue la encuesta de esta gente y empezó desde allí. Y todos eran psicoanalistas y todos se hacía en consultorios de individuales, que venía la gente, podrían haber sido referidos o derivados por las fuentes de justicia, los magistrados, los juzgados, o podría también ser que ellos podían escribir ellos mismos, autoderivados. Okay. No, eso lo quiero dejar claro, porque en realidad la cosa de la maternidad ha surgido desde que yo empecé a hacer estudios, y desde que empecé a hacer, sobre todo, especialmente, en el 81 comencé un grupo empecé con grupos también psicoterapéuticos, psicodinámicos, pero además empecé también un grupo con víctimas y abusadores y abusados sexuales.
no directamente correspondientes, ¿no?, uno al otro, pero que había 10 personas. Y después les puedo, si están interesados en ese tema, puedo especificarlo más. Pero quería hacer esa, porque me parece muy importante que había casi no mujeres pacientes. Y después empezaron a llegar mujeres por cuando empecé a hacer todo este trabajo. Bueno, para seguir resumiendo un poco el trabajo de la doctora Weldon, la conocemos por varias cuestiones centrales. Yo diría que la más importante es haber teorizado algo nuevo en relación con la perversión. Desde Freud se entendía que la perversión es una patología exclusiva de hombres, porque es una defensa, planteado por el propio Sigmund Freud, es una defensa a angustias inconscientes de castración, donde el perverso lo que hace es atacar, proyectar su impotencia, proyectar su debilidad, proyectar su flaqueza en un objeto exterior al que ataca. Y entonces tiene fantasías de omnipotencia, fantasías de control, fantasías de poder sobre su víctima. Como las mujeres no están sujetas por la angustia de castración, Freud dijo, no es una cosa que afecte a las mujeres. Y así han pasado muchos años, hasta que Stella Weldon ha teorizado la perversión femenina como existente, como real y como de gran importancia, pero diferente de la masculina. La característica más importante tiene que ver con que el objeto sobre el cual descarga la ira y la agresión cambia. En lugar de ser un objeto exterior, como en la perversión masculina, la mujer perversa descarga su ira sobre sí misma, sobre su propio cuerpo o sobre lo que considera más de ella, es decir, sus bebés. Y aquí entendemos cómo aparece una configuración que había cursado totalmente oculta, también, no solo porque Freud dijo que no existe, eso es un dato casi anecdótico, yo diría que sobre todo porque se ha mantenido, y aquí hay otro hito importante que la doctora Weldon ha venido a modificar profundamente, se ha mantenido siempre una idealización de la maternidad. Esta idealización impedía que se pudiera entrar dentro de la maternidad cuando la maternidad se patologiza. La maternidad se patologiza como todos los aspectos humanos, pero no se aceptaba. Ahora, Stella Weldon entiende qué pasa con la maternidad cuando la maternidad se tuerce, cuando la maternidad se utiliza de una manera perversa. Y para no extenderme, diré que otro gran avance que ella ha hecho es hacer una comprensión transgeneracional de estas problemáticas, entendiendo que la mujer que se daña a sí misma está vengándose de su madre que no la trató bien, o cuando ataca a sus bebés es también un acto de venganza. Entonces hay que ir a entender qué pasaba con la madre, cuáles fueron las condiciones de la madre, porque probablemente la madre a su vez sufrió una crianza muy determinada, un maltrato por parte de su propia madre. Entonces la doctora Weldon hace un estudio transgeneracional de estas problemáticas. Esto es muy importante porque trasciende el estudio de la individualidad a que estamos acostumbrados en la clínica. La clínica hasta ahora ha sido una clínica muy del sujeto, lo sabemos los que estamos aquí dedicados a este tema, y últimamente se está abriendo a una clínica de las relaciones. Entonces aparecen tendencias dentro del mismo psicoanálisis como el psicoanálisis relacionalista, las tendencias intersubjetivistas, etc. En ese sentido, el trabajo de Stella Weldon se entronca perfectamente con la manera más actual de comprender la clínica, que es no entender solo al sujeto en sí mismo, sino qué le pasa para que actúe como actúa. Esto es muy importante porque permite, cuando te encuentras con delincuentes que han cometido actos terribles, en lugar de lanzarlos a las mazmorras
y dejarlos ahí, donde toda la sociedad se siente muy limpia, ellos son los malos y todos somos muy buenos, permite que ella entienda, bueno, vamos a ver qué tiene cada uno dentro de perversión, de tentaciones, de control, de utilización, de manipulación. Vamos a poder entender qué pasa en el entorno social, no solamente en el individuo único. Y se abren posibilidades de investigación, creo que muy interesantes, ¿no? Yo creo que estas serían... Sí, hay mucho más, por supuesto, lo tenéis en los libros. Por ejemplo, hay muy interesante el trabajo que ella ha hecho de tratamiento, de rehabilitación, de terapia de estas personas, con técnicas que también trascienden la terapia individual, y entonces recurre a técnicas grupales y a sistemas de trabajo que son enormemente sugerentes. Pero creo que con esto tenemos suficiente como para que tengáis vosotros la palabra y empecemos a hacer el coloquio, si os parece bien. Muy bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, por favor. José Luis Ariego, abogado de familia desde muchos años, y me considero un gestor de conflictos familiares, como que gestiono los conflictos e intento pacificar las situaciones, lo que pasa que no siempre es posible. Tú sabes que normalmente hemos tenido un aprendizaje de que y recibimos desde todos los medios de comunicación, los medios sociales, incluso desde la educación, que la forma de resolver conflictos es el uso de la justicia, que hasta cierto punto es una herramienta violenta de obligar a la gente a hacer lo que no quiere, ¿no? Yo entiendo que es violenta la justicia, entonces yo intento utilizar métodos alternativos. Y una cosa que quería preguntarte, que tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, es que en los últimos años, de los últimos 10, 15 años, sobre todo desde la famosa conferencia de Pekín, donde se habló del empoderamiento de las mujeres, como herramienta para conseguir la igualdad de trato entre hombres y mujeres, he notado que muchas mujeres deciden ser madres de forma tardía, es decir, esperan a los 30, 35 años, un fenómeno que se está dando en España y en algunos países también que están en vía de desarrollo, y lo que hacen es buscar un macho proveedor, un hombre que tenga una caverna, una cueva adecuada, es decir, una casa, y le pueda proveer al hijo que quiere tener, sobre todo cuando tiene la llamada de la maternidad, ¿no? Y una vez que tiene el niño, echa al macho de la relación y cosifica al niño y lo convierte en un objeto de su propiedad. Y al niño lo está utilizando para quedarse con la casa, con una provisión de dinero que se llama pensión de alimentos. Para ella ya tiene su vida construida de esa forma, porque se les ha dicho, o bueno, entiendo que se les ha dicho que ya no necesitan un hombre para sentirse totalmente plenas. Y quería preguntarte, ¿eso tiene algún tipo de explicación dentro de las tesis que tú...? Y es que no encuentro explicación a lo que está pasando. Quiero decir, con este fenómeno. Me gustaría saber un poco más cómo actúas desde tu posición de profesional cuando ves, has estado en muchas situaciones de estas, muchas, acá en España. Muchísimas. Yo la verdad es que no he visto mucho de esto. De que sea tan concreto, como estás diciendo, es muy, muy concreto toda la situación. Y si la has visto más de una vez, imagino que la has visto más de una vez, ¿no? Es muy habitual aquí. Es muy habitual. ¿Y qué tipo de mujeres? ¿Podés hacer algo, un cuadro de ese tipo de mujeres, o son distintas totalmente? Claro. Lo que dice que es más de 30 años. Está sola. Sí. Está sola, tiene más de 30 años, no tiene ninguna otra persona cerca de ella. Normalmente son familias, porque el perfil que yo puedo desarrollar de esas personas es por referencias del padre, porque yo defiendo al papá, normalmente de la criatura. Entonces la referencia, sí, siempre encuentro elementos en común, ¿no? Un común denominador en todas estas mujeres, y es que sí son de familias desestructuradas, donde o bien ha habido un hombre, un padre, ha habido una figura paterna muy autoritaria, o viceversa. Siempre ha habido una figura autoritaria en su niñez. En su niñez, sí. Y además ellas también han tenido un problema de autoestima como mujeres. Seguro. Pero autoestima incluso, aunque sean profesionales de prestigio, de reconocido prestigio, les falta algo. La autoestima un es muy complemento. baja en ellas mismas, aunque tengan gran éxito profesional. Sí.
Esos son Ahora, los elementos que he encontrado. No, me interesaría. Yo la verdad es que yo en Londres no he visto ese tipo de. Que lo mencionas en forma tan clara y tan concluyente, ¿no? Porque se lo ve con una claridad enorme y la cosa del uso de la maternidad de una forma muy calculada, además, ¿no? Muy calculada es. Y el hombre, tú te ocupas de los hombres. El hombre aparece ser totalmente ingenuo, que no se da cuenta de lo que está pasando para nada, ¿no? Ahí tú estás de acuerdo con esto también. Totalmente. ¿Y has visto también los mismos tipos de casos? Ten en cuenta que en España el 80%, 70 y tantos % de las custodias de los hijos son para las madres. Y cuando esa custodia se otorga, generalmente se queda con el paquete de casa, pensión alimenticia, hijos, es decir, se queda con todo. Entonces, teniendo en cuenta que cada año hay como unos 130.000 divorcios en España. ¿Y aducen alguna vez haber sido víctimas de violencia o no? Muchas veces. También tú tienes, todos ustedes tienen ese tipo de experiencia, diríamos, ¿no? Sí. De hecho, perdona, a veces proyectan sobre la nueva pareja, es un caso que se me está dando muchísimo, las mujeres que dicen que han sido agredidas por su pareja actual, lo que están haciendo, una vez que investigas un poco y escarbas un poco en la historia familiar, lo que están haciendo es proyectar en su pareja de ahora los malos tratos que sufrieron con anterioridad, bien en la infancia o en la juventud de un novio violento, ¿sabes? Entonces lo utilizan como excusa. Sí. Lo veo muy claramente, como están ustedes refiriéndose a este problema, es singular, porque además no es que sean pobres tampoco, porque pueden tener éxitos profesionales, pueden estar bien ubicadas. Es una cosa verdaderamente lo ven como reproducir una cosa que les ha pasado antes en otra persona que totalmente es un ingenuo, incauto, no sabe nada, lo saben elegir muy bien, evidentemente. Sí, claro. Sí, lo eligen muy bien. De la misma manera que un maltratador inconscientemente o conscientemente elige a la víctima maltratada, pasa al contrario. Eso sí, he escrito mucho de esto, ¿qué es lo que hace a una pareja? Y escribo eso. ¿Qué es lo que hace una pareja? Entonces es muy increíble un poco como si fuese un radar, se unen. Correcto. Y es una cosa un poco como si fuese un tabú que los está uniendo, y hasta lo que lo hace a la situación hasta atrayente y muy dependiente. Sí, no, pero además sexualmente muy excitante. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento hay flashbacks de todas estas cosas y de repente se dan cuenta que han sido ellos, los dos, víctimas de abuso sexual por parte de personas adultas, padre o otra persona, que algo los está uniendo. Yo esto lo llamo vínculo maligno, porque es totalmente distinto de lo que están hablando. Ahora, los digo para que el vínculo maligno, en el cual una vez se dan cuenta conscientemente que lo está uniendo esto, ejerce otro tipo de diríamos tabú, que es el vínculo maligno que usan ellos para estar en contra de los hijos o en contra de otros niños pequeños. Y hay casos muy famosos, como ustedes no sé si lo habrán leído o no, en Inglaterra, el caso de Rosemary, de la familia West, ¿no? Que él se suicidó en la prisión. Rosemary West, que al final habían hasta torturado, matado, asesinado a sus hijos, a otros chicos, y los habían inclusive enterrado en la propia casa. Así que se armó como una cosa de holocausto doméstico, ¿no? Y parece ser que además está la cosa también de grabación o video, las cosas de cómo hacen el video y la grabación de lo que le están haciendo a sus propios chicos jóvenes. El primer caso muy famoso fue el de Mira Hindley, que era en la parte del norte, eso fue en el 60. Y se han repetido el caso brutal del West, ese otro de Mira Hindley, pero siempre hay una situación por la cual se dan cuenta de qué ha pasado y que la cooperación o la iniciación por parte de la mujer por las cosas que se han grabado. O sea que en el caso de Mira Hindley, cuando todavía no existía el video, estaba el registro vocal que decía, mira, por favor, no me hagas esto. O sea que
estaba la evidencia incontrovertible que ella había sido la que estaba iniciando, a pesar de que el juez no podía creerlo al principio, tuvo que darse cuenta que sí, que era ella. Y lo he visto, este tipo de cosas, pero bien en contra de los hijos, ¿no? O de personas jóvenes, que es el vínculo maligno. Ahora, lo que ustedes están presentando en forma bastante, parece ser uniforme, están muchos de acuerdo y muchos parece ser que están asintiendo con la cabeza, es otro. Yo diría que, como ustedes dicen, está la cosa de fetichización del niño y la cosa de usar a este niño como un objeto, y más debe de ser. No solamente, yo creo que habría que estar muy alerta a qué es lo que va a pasar esa relación entre madre y niño. Y creo que es muy importante lo que tú dices también de la cosa social, en que siempre, el 85% de los casos, el matrimonio se lo da a la madre y no al padre. Habría que hacer, yo creo que tienen ustedes hasta una responsabilidad de hacer un estudio muy profundo de estas cosas, porque realmente pueden llevar a que toda la ley se cambie, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa después? ¿Se quedan con un solo niño o tienen más cuando lo sacan al marido o a la pareja? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Un solo niño o siguen o otra pareja? ¿Qué es lo que ocurre en general? Por favor, sí, todo lo que tienen... Muchísimos casos, y mira, cuando la mujer es joven, quitan al macho y buscan al hombre con el que realmente van a ser felices. Es decir, han utilizado a un hombre, han hecho creer que le querían, son hombres que no tenían no una compatibilidad de pareja, pero cuando son abandonados estos hombres, esta mujer coge y busca una pareja que sí es compatible con ella, pero ya tiene un hijo del macho anterior que sí es un buen proveedor, y es alguien que le ha dado una seguridad y le ha dado un entorno a su hijo. Este es el ejemplo que ustedes tienen de las otras personas. En las mujeres mayores no, 35 para arriba no suelen tener otro hijo. Muchas veces el niño es para cubrir carencias afectivas. Quieren un gatito. Como no soy capaz de querer o no soy capaz de que me quieran por lo que sea, pues finjo durante una temporada para conseguir que alguien me preñe, se liberan del hombre. Y tener un gatito, pero yo soy la única que quiero controlar a mi gatito. O sea, quiero que el hombre siga mandando pasta, eso sí, siga mandando dinero, pero que desaparezca como patria potestad, porque es mi gatito y yo decido cómo, cuándo y dónde, y porque estoy convencida de que yo soy lo único que mi gatito necesita para ser feliz. Ahora, ustedes se rieron un poco. ¿Qué es lo que les hace reír? ¿La absurda situación? No, al contrario, que se habla tan sumamente claro que fuera de este entorno pues a veces es difícil que la persona que no pasa por esto te entienda. Es que lo ha descrito perfectamente. Me hace un poco gracia el término de gatito, porque al final no son hijos, pero sí que es verdad que se utilizan los hijos quizá para tener una pequeña afección de cariño que a lo mejor pues, por el tema de relación no ha salido, pero sí que es verdad que las relaciones que se están describiendo, mi caso es un caso particular, pero que se ha descrito casi puntualmente pues todas las fases por las que vas pasando. A ver, ¿cómo es tu caso? Bueno, pues mi caso es muy complicado, son 6 años de instrucción, pero si resumiéndolo, pues es una persona que según el informe psicosocial pues tiene dependencia emocional, tiene trastornos de ansiedad, se le diagnosticó por lo visto que tenía como dependencia emocional de la persona nutricia, que en este caso era la familia, hay un maltratador que era el padre, presuntamente, y como la familia desaparece porque está con su pareja, en ese caso era yo, pues esa forma de volcar el cariño hacia la persona nutricia deja de ser los padres y tiene que comportarse la pareja igual que hacen sus padres. Si no haces lo mismo, es decir, si no le lavas la ropa o actúas como sus padres, son diferentes generaciones, pues ese tipo de personas, según las psicólogas, los juzgados, pueden sentirse maltratadas. No quiere decir que sea violencia de género, pero en su mente interpreta que están siendo maltratadas porque no se las protege de la misma manera que hacen sus padres. Pero bueno, pues en mi caso duró 6 años, es una barbaridad y bueno, pues mi hijo a raíz de eso ha sufrido malos tratos físicos y psicológicos, hay informes que lo corroboran, la madre pues ha hecho todo lo posible para separar al macho, que era yo, que le proveía, por eso me hace un poco gracia, le proveía de la seguridad económica, sacó al padre, al macho del habitáculo y se busca a otras personas que hasta donde yo sé no tiene hijos, tiene con esto suficiente, pero ya sabe que se justifica una pensión.
Claro, lo que he visto con muchísima frecuencia es, por ejemplo, el asunto de parejas, ¿no? La pareja que entonces, y siempre lo digo en el sentido de que se hace una situación, por ejemplo, las mujeres empiezan en el asunto de la adolescencia, cuando comienzan a tener un cuerpo que se asemeja a la madre y a la cual consciente o inconscientemente no tienen una buena relación, la odian, pueden ser abusadas o no, lo que puede ser. Ahora, lo que pasa es que en la adolescencia empiezan a hacer cosas, lo que yo llamo que es una cosa totalmente, como tipo perversión, en el sentido que es totalmente compulsivo y va en contra de ella, en el sentido que o se queman o se cortan, tanto esas las autolesiones que comienzan a ver, que uno tendría que estar siempre muy atento a mujeres que se comportan en esa forma para ver el desarrollo, ¿no? Porque esto muchas veces está en el antecedente de las personas, de las mujeres que han estado, han maltratado a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero también está en las parejas sadomasoquistas. O sea que esto de odiarse a sí mismo y de la autoestima muy baja, lo llevan a la pareja y entonces puede armarse una pareja sadomasoquista en la cual se asume que siempre que el hombre es el bruto, el cretino, todo lo que sea, y que la mujer siempre ha sido la mujer pasiva. Ahora, en esa pareja, inconscientemente, la mujer ha elegido a alguien que la trate mal. Aunque esa persona no haya sido nunca antes cruel. Hay una relación en la cual se induce eso y está más o menos como el elegido inconscientemente, ¿no?, para atacarla. Y entonces ella ya no se ataca más ella, no le hace falta eso. Ya tiene elegido inconscientemente a alguien que va a hacer esto en contra de ella, o sea que no le hace falta hacérselo ella misma. Y entonces lo que pasó en los 60, estaba diciendo varias veces, fue que se le ofreció un refugio a esas parejas en las cuales las mujeres al final se quejaban a veces que habían estado maltratadas, un refugio para esta mujer, y a los hombres se los sacaba del panorama doméstico. Y después estas personas, que eran las feministas anteriores, se sintieron muy traicionadas porque no en tiempo la mujer que estaba envuelta en esa relación o usaba otra relación igual, o con el mismo hombre o con otro hombre, y entonces se sentían muy traicionadas las personas que ofrecieron el refugio porque pensaban que le habían sacado a ellas de esta cosa y volvían. O sea que había demasiadas capas para entender toda la situación, porque hay cosas que pertenecen al inconsciente que tampoco no se pueden ver a menos que uno empiece un trabajo analítico con ellos. Entonces, el problema es la relación sadomasoquista que puede establecerse por necesidades inconscientes de parte de la mujer también, y que el hombre en su sentido es víctima de ponerse en sentido de tener que estar golpeando a las mujeres porque se lo exige en cierta forma. Son mecanismos muy inconscientes, muy, muy difíciles de poder empezar a comprenderlo. Y esto puede llevar, algunas veces puede llevar a los dos a relaciones en las cuales después, como yo decía, se extienda también a niños o a chicos, o a pornografía infantil también. O sea que hay algo que los lleva a hacer algo que ellos han sufrido y que la única forma que pueden sentirse que están a manera de poder controlar la cosa es repetirlo, el reenactment. Y esta repetición que continúa, no es de una sola generación, han pasado 2 o 3 generaciones anteriores. Entonces, yo lo que digo, siempre es muy importante y además es muy útil poder ver a esta persona como un producto de 3 generaciones atrás para poder tener un sentido de neutralidad clínica, para no tener que ajusticiarla, para no tener que criminalizarla, para tener que hacer todo el sistema de culpabilidad. Tenemos que deshacernos del asunto de culpabilidad. Es muy difícil, sobre todo si uno está en la parte de ser el compañero de esta situación, por supuesto. O sea que esto puede solamente usarse cuando uno es un clínico y puede ver la situación de otra forma. Me imagino que tú, que estabas hablando de los hombres,
Entonces, también habrá un cierto pattern en los hombres que tienen, estos hombres que tú defiendes, debe haber también algo que ves que son similares, ¿o no? José Luis, a mí. No, a él. Mira. Perdona. Bueno, sí, en los hombres, normalmente no suelen tener una... La característica común, sí, hay una característica común, y es que los considero tontos, ¿sabes? Que son buena gente, ¿sabes? Se creen todo lo que le dicen 3 cosas bonitas y se creen que están enamorados. Yo creo que tiene mucho que ver el tema de la idealización del amor, ¿no? Y sobre todo el tema de la falta de educación en temas emocionales en cuanto a las señales de dominación, ¿no? Cuando en las relaciones interpersonales. Yo que quería hacerte una cuestión, preguntarte sobre, ¿tú recuerdas en el año 2011 los disturbios que hubieron en el sur de Inglaterra, en Bristol, en Southampton y en otros sitios, que salieron muchos chicos y chicas a la calle a prender fuego a comercios y a coches? Y hubieron varios fallecidos, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Hubieron cerca de 20.000 personas detenidas. En agosto, fue en agosto, correcto, en agosto del 2011. En mis manos cayó un estudio que hizo el Home Office británico a través de Scotland Yard, porque quisieron investigar qué narices había pasado ahí. ¿De dónde surgió la violencia? Porque estamos hablando en el fondo de violencia, y yo siempre lo que me preocupa es buscar la raíz, de dónde surge la violencia. Tú hablas también de los temas de transgeneracionales, ¿no? Las constelaciones familiares, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso me llamó mucho la atención y era las conclusiones que habían llegado. ¿Qué opinas tú? El 80% de los chicos y chicas que fueron detenidos eran tanto chicos como chicas, es decir, las mujeres están reproduciendo el modelo masculino en cuanto a la forma de expresar su rabia, ¿no? Y su impotencia. El 80% eran menores de edad que vivían en familias desestructuradas donde la figura paterna había desaparecido. Pues tú sabes que en Inglaterra los hombres, la mayoría de los padres desaparecen, prácticamente el 80% de los padres al cabo de 5 años desaparecen de la familia, ¿no? Una vez tras el divorcio, sobre todo en la vida de los niños. Entonces, en este caso les preocupó muchísimo al gobierno británico ese hecho de que hasta qué punto la falta de figura de un equilibrio en la crianza de los niños y las niñas puede provocar este tipo de personas con problemas, que llegar incluso a tener psicopatías. También, ¿no? Correcto. Exacto. A mí me ha ayudado mucho para pensar en la estamos hablando, lo que tú mencionas es muy, muy importante, y sobre todo porque es una violencia además generalizada, ¿no? Que además de repente se armó y de una forma muy, muy efectiva. Sí. Yo me acuerdo, yo no estaba en Londres, estaba afuera, estaba de vacaciones, y me preocupé mucho de la cosa, pero a mí lo que me ha ayudado mucho, no sé si les va a ayudar esto que les voy a decir, la explicación de la violencia irracional. La violencia es la que uno no entiende para nada. Ves que, por ejemplo, en ese caso no es irracional, ¿no? Ahora, a mí me ha ayudado mucho un colega y un gran amigo mío un americano que se llama James Gilligan, que ha escrito muchísimo sobre la violencia. Hay un hecho muy claro que él dice: siempre que hay un acto de violencia, diríamos que es irracional, que no entendemos, tenemos siempre que pensar que anteriormente a ese acto de violencia ha habido un sentimiento en la persona que ha cometido el acto violento, un sentimiento subjetivo, entonces se dice subjetivo de humillación. O sea, que a veces yo lo he visto mucho en los grupos, en el cual los pacientes se reconocen más a ellos mismos cuando se van a poner violentos. Y a veces algo les hace evocar una cosa que está inconsciente, además, que no sea una cosa burda como decir esto es un tarado. No, hay algo que pasa y que entonces esa persona se ha sentido humillado, ¿ves? A veces lo sabe por qué, pero a veces no. Y que responde de una forma brutal. Su respuesta es tan exagerada que no se entiende, que se parece irracional, no es nada irracional. Si uno empieza ya a comprender, todo tiene una especie de explicación lógica inclusive, ¿no? Claro que es difícil de poder entender. Ahora, en esto que estás diciendo, hace sentido, es un sentido increíblemente. Ahora, claro, estaban de familias desestructuradas, lo otro que se está viendo ahora, por ejemplo, en la parte del norte y las partes de zonas muy pobres, son las chicas adolescentes que ahora se vuelven islámicas y que se van a la parte de Islam
y para conseguirse ser héroes, heroínas de la cosa. Y esto también debe ser estar muy ligado a una situación en la cual ser mujer y ser adolescente debe sentirse totalmente desvaluada, y que la fantasía es de convertirse en una especie de ser la, qué sé yo, la heroína de no sé qué, ¿no? Y irse porque empezó con la chica que se casó con él, que era portugués, y a él lo mataron, pero ahora ella es la que está atrás de todas las cosas del Islam, parece ser, una chica británica del norte. Es muy importante, sobre todo, no sé si hay alguna educadora aquí, ¿no? Pero en la cosa de educación, ayer había una profesora aquí de secundario que veía todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que vos ves en todo lo que estamos hablando en este momento? Yo soy educadora de 0 a 3 años, trabajo con niños muy pequeños, desde bebés, y sí es cierto que hay muchos elementos que relacionados con la violencia o con el conflicto, ¿no? Con el conflicto interior. Aquí hoy, especialmente en el Estado español, el problema de la crianza y las relaciones entre las madres y su prole son muy problemáticas, muy conflictivas y muy dramáticas en un sentido, porque hay una presión contra la maternidad muy fuerte desde las instituciones, y entonces la maternidad se convierte en un momento como algo que está muy reprimido, ¿no? Y que de repente se fagocita mucho a las criaturas, ¿no? Y luego hay muchos... La criatura se convierte en una cosa... En el objeto de la madre, en muchos casos. Y me imagino que tiene que ver mucho con las madres que vienen a consultarte o hablarte de sus problemas, me imagino, ¿no? Sí, y sobre todo con las criaturas, cuando ves que por ejemplo, ni siquiera el esquema corporal, el eje, el tono muscular se mantiene equilibrado, ¿no? Porque hay muchas carencias, que a veces son carencias, no carencias, digamos, pensadas, ¿no? Sino carencias auténticas, ¿no? Son madres que intentan querer a sus hijos, que quieren querer y no pueden o no saben, ¿no? Ellas quieren querer a los hijos, pero no están, no están equipadas. Efectivamente, no tienen esa capacidad. Pero yo sobre todo he venido aquí porque yo he trabajado mucho con el tema de la violencia de género, no como persona que haya tenido nada que ver personalmente, yo no he tenido ningún caso, pero bueno, me preocupé por las cuestiones que estaban pasando con las mujeres y he escrito un libro y he trabajado la cuestión sobre todo desde el punto de vista histórico. Y entonces pues creo que esto le da otra perspectiva, ¿no? Porque aquí se ha planteado más bien como cuestiones personales, es decir, hay mujeres que están... Pero claro, aquí hay una ley. Primero, hay una ley que victimiza a todas las mujeres del país, quiero decir, se nos cataloga como víctimas al 100% de las mujeres, ¿no? Una ley que dice además en su preámbulo que todas las relaciones, es decir, toda relación heterosexual, toda relación entre las mujeres y los hombres son estructuralmente de dominación. Lo dice así en el preámbulo la ley. Entonces, una ley que además ha hecho una cantidad de campañas institucionales muy emocionales, muy brutales contra el alma de las mujeres. O sea, aquí no hay libertad de conciencia para pensar, para sentir. Hay, por ejemplo, un protocolo para el personal sanitario que obliga a que toda mujer que llegue con un cuadro de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, se le pase un protocolo de violencia de género, aunque no haya digamos, la mujer ha expresado ninguna queja, ¿no? Respecto a sus relaciones, ¿no? Entonces se está derivando hacia la violencia de género casi todo el malestar femenino. O sea que todo lo que puede ser de patología femenina se la asocia inmediatamente con ser mujer y estar en una situación y estar en situación, efectivamente. Por ejemplo, ese protocolo, que es un protocolo, una estrategia nacional al que está obligado todo el personal sanitario del país, que pueden ser, creo que son unos 300.000 personas, dice que, por ejemplo, que el embarazo es una situación de especial riesgo. Por lo tanto, a todas las embarazadas hay que hacerles un protocolo especial sobre violencia de género. En fin, son cosas muy duras. Yo al estudiar la historia además veo que no solamente hay, digamos, una situación concreta de mujeres que tienen unas carencias, sino que todo esto ha tenido un proceso histórico y es muy difícil entender cómo se ha construido esto sin entender
los 40 años de franquismo. Es decir, el franquismo aquí en el Estado español generó una familia, por ejemplo, el varón sustentador es una cosa que creó el franquismo. O sea, el franquismo separó a la familia, creó una familia desestructurada y una familia patológica, creó una maternidad patológica. O sea, porque las madres, las mujeres que tenían una vida ordenada en las zonas rurales, donde coordinaban muy bien la maternidad con el trabajo, sí, donde tenían un apoyo, ¿no? De repente se vieron en las ciudades, 6 millones de personas fueron desplazados del campo a la ciudad, ¿no? En los años 60. Entonces se vieron en las ciudades solas, encerradas en pisos, ¿no? Criando en soledad, con mucha angustia, y esas madres son el origen, ¿no? de lo que estamos viviendo hoy, de esas madres que yo recibo, por ejemplo, que quieren querer a sus hijos y no pueden, ¿no? Porque tampoco fueron queridas. Claro, exacto. Pero lo que dices es muy interesante. ¿Cómo se llama tu libro? El feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Gracias. ¿No lo trajiste? Sí, Aquí me gustaría ver. Es muy interesante. Estaba ayer almorzando con 2 psicoanalistas y estaban diciendo que en realidad había que hay que hacer mucho más trabajo acerca de entender lo que ha pasado durante la época de Franco. Y que eso todavía no se ha hecho. Yo estaba hablando también hay una muestra de arte en Londres sobre el trabajo de un pintor que se llama, un alemán que se llama Ansel Kiefer. Ansel Kiefer entonces hace una especie de esto, de sacar toda la cosa del nazismo. Siempre decían que era nazista él, ¿no? Y no, es todo de tener que sacar toda la vida, es una especie de psicoanálisis, ¿no? De todo lo pasado. Y que todavía parece ser que no se ha hecho. Yo no sé porque yo no soy de aquí, ¿no? Pero parece ser que hay una especie como de un agujero que hay que cerrar acerca de esto. Y me imagino, ¿y tu libro qué tipo de respuesta tuvo? Ha sido muy perseguido, no se distribuye prácticamente, se distribuye en muy pocos sitios, lo distribuyo básicamente yo, Sí. En fin, ha tenido bastante... ¿Qué piensan los que están ahora aquí, que no sé si conocen este trabajo, no? ¿Cuáles son los sentimientos que ha originado lo que nos ha dicho la colega?